Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a ser luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos Shalom. a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva reunión donde nuestro Abba Kadosh se place en juntarnos para que escuchemos su maravillosa Torah. Así es. Hoy estamos estrenando un hermoso escenario, un nuevo set con Jerusalén detrás nuestro. Y bueno, estamos muy contentos de que el Padre nos guíe y nos enseñe y tenga tanta paciencia con nosotros para enseñarnos su bendita Torah. Muy felices nosotros de poder estar hoy con ustedes. Somos Isabel y Ramiro Peña y les damos la bienvenida. Hermanos, la pasada semana en la Parashá Pekudei fue la porción final del libro de Shemot de la Torah. Así es. En el libro de Shemot vemos cómo el Eterno Elohim separa primero a su pueblo del resto de las naciones que estaban en el desierto, se compromete en matrimonio con ellos en el monte, recuerdan, y da como ketuvá, o sea, un compromiso matrimonial, las tablas de la ley, y da una a una las instrucciones acerca de la casa donde habitarán para siempre. Qué belleza, ¿no? Amén. Da también las instrucciones de las vestiduras sacerdotales en representación de las vestiduras que la novia llevará el día de su boda. El libro de Éxodo nos revela el estilo de vida que la novia debe llevar fuera del tabernáculo y termina con la construcción del tabernáculo y con la gloria de Elohim llenándolo con su presencia. Amén. El libro de Vayikra o Levítico nos habla acerca de los principios morales que la novia Israel debe tener para poder ir hasta la misma presencia de Yahweh. Amén. Hermanos, Éxodo es el manual de instrucciones para construir la casa donde van a habitar los esposos, Yeshua y nosotros su novia, Israel. Y el libro de Levítico nos habla también del comportamiento de la novia que debe tener dentro y fuera de la casa para poder habitar en la presencia misma de Yahweh. Así es, amados. Este Shabbat comenzaremos a estudiar el libro de Levítico. En hebreo, Levítico se llama Vayikra, después de su palabra de apertura que significa y llamó. Amén, así es. Rashi, en el comentario de la Torah, dice que la palabra Vaikra es como que una expresión de afecto, y llamó, pero con afecto. Elohim, amados hermanos, no solo habló con Moshe, sino que entabló con él un contacto directo, dice, ¿no? Íntimo con él. Y esto contrasta con la forma en que Elohim les habló también a los profetas que no eran judíos, donde el verbo usado para describir la comunicación no es Vaikra, sino es Vaikar. ¿Bien? Vaikar no tiene la letra Aleph al final, y esto implica un encuentro casual, es decir, llamó pero de una manera casual, ¿ya? Es decir, una forma no tan íntima de comunicación. En la palabra Vaikra, que se encuentra al comienzo de esta parashá, la letra Aleph está escrita en un tamaño más pequeño que el resto de las letras. El comentarista Baal Haturin explica que Moshe lo escribió así debido a su humildad, porque quiso minimizar esta manifestación pública del aprecio que le tenía a Elohim, implícito en la palabra Vaikra. Amén, así es. Y es que empequeñecer, digamos, la letra Aleph no cambia el significado de la palabra. Amén. Moshe
fue el profeta más grandioso de la historia y también el paradigma de humildad. Hemos visto que era un hombre muy humilde. Él era consciente de su grandeza, pero también era cuidadoso de no hacer alarde de esta situación que él tenía. Amados hermanos, la esencia de la humildad es reconocer que todas tus fortalezas, tu estudio de Torá, tus bendiciones e incluso tus esfuerzos, todos son regalos de Elohim. Equivocadamente atribuimos nuestros logros a nuestra propia capacidad, en lugar de reconocer que son regalos del Altísimo, de Elohim mismo. Así es, hermanos. El Talmud en algún lugar explica que dice que no habrá en ti un Dios extraño, refiriéndose al Salmo, al Tehillim 81, verso 9. Y esto se refiere a nuestra naturaleza caída, a esa inclinación del mal que tenemos, a nuestro Yetzer Haram, que nos tienta constantemente, hermanos, a creer que nuestra fuerza es la causa de nuestros éxitos, en lugar de atribuirle estos éxitos a quien debe ser honrado, a Elohim. Amén. Como dice el versículo, y dirás en tu corazón, mi fortaleza y el poder de mi mano hicieron para mí esta riqueza. En Deuteronomio 8:17. En otras palabras, yo logré esto. Amén. Encontré un relato a manera de anécdota, de chiste, si quieren decir, la debilidad humana, ¿no? Y vamos a ver ilustrada en esta debilidad, en esta actitud, de este relato, ¿no? Sí. Y trata de que un multimillonario, dice, realizó una muy mala inversión que destruyó su patrimonio y perdió toda su fortuna. Entonces dice que le quedaban solamente $10,000. Entonces estaba pensando qué hacer y dice, bueno, me voy a ir a jugar y me voy a ir al hipódromo. Y en el hipódromo hace un análisis de los caballos y ve que uno se llamaba Danzador. Se decide por él. Y se decide por él porque las apuestas estaban 1,000-1, o sea, era imposible pelarle, ¿no? Entonces él calcula que si llega a ganar, volvería a ser millonario. Y si pierde, de todas formas, ya estaba en la ruina. Entonces no tenía nada que perder. Entonces acá es interesante. La carrera está a punto de comenzar. Entonces este hombre empieza a orar fervientemente. Y le dice algo como que, Dios o Elohim, ¿no? Las probabilidades son 1,000-1. Por favor, le pide, ¿no? Haz que este caballo corra. Comienza la carrera y su caballo efectivamente corre muy rápido. Y él continúa orando y le dice, Dios, Elohim, por favor, haz que se adelante a los demás. ¿Qué pasó? El caballo se adelantó. Vuelve a orar, Elohim, haz que llegue a la punta, por favor, le pide, ¿no? El caballo, danzador, lleva la delantera por una nariz. En ese momento, este hombre le dice, ay, gracias mi Padre Celestial, está muy bien, gracias por lo que has hecho, ahora déjalo ahí, yo me hago cargo a partir de ahora. Es un chiste muy interesante, ¿no? Y él le dice, muy bien, Elohim, gracias, porque a partir de aquí yo me pongo a cargo, yo estoy a cargo de la situación, vamos danzador. Y él comienza a ser el que cree llevar la batuta. Y es que, hermanos, cuando estamos recién comenzando en los caminos de la fe, abrumados por los desafíos que nos esperan, naturalmente le pedimos a Adonai que nos guíe y nos ayude. De verdad, todo nos ha pasado cuando estamos en algún problema. Pero una vez que lo hemos logrado, olvidamos rápidamente el rol que tiene Adonai en nuestras vidas al guiarnos en cada paso que damos. Y concluimos que nuestro éxito se debe exclusivamente a nuestra capacidad y esfuerzo. Amén. Tampoco podemos atribuirnos el mérito por nuestros logros espirituales, incluso cuando requieren autosacrificio. Sí. Todo lo que logramos viene de arriba, es un regalo de Elohim. Nuestros esfuerzos y autosacrificio posibilitan que Adonai bendiga nuestros esfuerzos. En el Talmud leemos, la vieja naturaleza de la persona la ataca
todos los días y quiere matarla. Y si no fuera por la ayuda de Hashem, no podría soportarlo. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanín 7:18. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero para hacerlo soy incapaz. Oh miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto nos dice en Romanos 7:24. Hermanos, incluso nuestra capacidad para enfrentar a nuestra naturaleza caída, a nuestra propia naturaleza caída, es un regalo de Yahweh. Entonces nuestro valor está en el privilegio que Adonai nos haya elegido para que cumplamos ¿qué? Su voluntad. Nos atribuimos el mérito de nuestros logros para sentirnos importantes, pero al hacerlo, en lugar de engrandecernos, ¿qué ocurre? Nos empequeñecemos, ¿no? Y eso es algo que lo vemos casualmente, ¿no? Por ejemplo, si alguien te preguntara ¿cuántos versículos puedes recitar al día o cuántos capítulos has memorizado por completo? Tu naturaleza caída hará que digas ¿cuántos? Muchos hacen despliegue de su gran conocimiento de las Escrituras, solo motivados por su naturaleza, entre comillas, caída. Eso hemos visto con toda seguridad muchos de nosotros y muchos hermanos que hemos tenido, y de repente muchos muy queridos, ¿no? Pero también, si alguien te pregunta si puedes aprender toda la Torá de memoria o pensar en Elohim cada segundo de tu existir, estoy seguro que dirías que no puedes hacerlo, porque nos rodea todo, nuestro medio ambiente nos condiciona, nuestras actividades diarias nos impiden estar permanentemente en comunicación con nuestro Abba, ¿no? En intimidad. Entonces, piensas que no lo puedes hacer, ¿no? Y es que creemos a veces muy religiosamente que todo el día tenemos que estar agachados, orando con el talit sobre nuestra cabeza, y no es así. Tú puedes hablar con Elohim como hablas con tu papá, ¿no es verdad? Bueno, amados hermanos, reconozcan a Adonai en todos sus caminos y nunca se queden con la gloria cuando tengan éxito. Seamos humildes como Moshe. Una persona humilde reconoce su valor, pero sabe que todo se lo debe a él, a Elohim. Así es, mis amados. Y bueno, con esta breve introducción queremos motivarlos a que nos acompañen en la lectura de esta hermosa porción. Estamos muy seguros que va a ser de gran bendición. Estamos empezando un libro, como hemos visto, que nos enseña cómo comportarnos. Vaikra nos va a enseñar cómo comportarnos, qué es lo agradable ante los ojos de nuestro Abacadosh. Amén. Bien, mis amados hermanos, pónganse cómodos, hagan sus cuadernos como de costumbre, su bolígrafo, sus Biblias, y acompáñenos a esta hermosa aventura que es emprender el camino de enseñanza y aprendizaje de nuestro Abacadosh, de su maravillosa Torah. Entonces, sin más, nos vamos a ir a su palabra y vamos a comenzar leyendo. Ven ustedes ahí, Vaikra quiere decir y llamó. Vaikra significa Levítico. Y la parasha Vaikra, la 24, comienza en el capítulo 1, verso 1 de Levítico, hasta el capítulo 6, verso 7. La porción profética está en Isaías, capítulo 43, 21 hasta el capítulo 44, 23. Y bueno, vamos a transitar también por algunos otros versículos del pacto renovado del Brit Hadashah. En esta parte yo sí quiero pedirles hoy estos capítulos, estos versículos y capítulos que son del Brit Hadashah y otros que vamos a ir complementando durante la charla, que no sea Vaikra. Los van a anotar, por favor, para que los puedan, yo se los voy a leer, se los leeremos acá con Isabel, y ustedes anótenlos para que ustedes puedan comparar en las diferentes versiones que tengan, la Torá, Torá Viviente, Reina Valera, y la Peshita, con lo que tengan para complementar su estudio. Amén. Amén. Entonces, comencemos con los versículos 1 y 2. Así es. Adonai llamó a Moshe y habló con él desde la tienda de asignación diciendo: habla con los hijos de Israel
dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la vacada. Amén. Entonces dijimos que hemos finalizado con la última orden a los israelitas en el libro de Shemot. Cuando acabamos la Torah termina siendo fuertes y fortalecidos. Hazat Hazak, nos dicen, ¿no ve? Para iniciar una nueva y hermosa manera de enriquecer el entendimiento que vamos teniendo acerca de Yahweh, lo conocemos mejor, acerca del reino, el plan de la Torah, su pueblo y las promesas de Elohim. Amén. Terminamos entonces con un mejor conocimiento del tabernáculo o carpa de reunión. Logramos de forma única y maravillosa, hermanos, durante todas estas lecturas que vamos teniendo, visualizar a nuestro Mashiach en todo su esplendor, en la representación misma del tabernáculo, ¿verdad? Hemos visto eso. Entonces la Torah nos va llevando de área en área y de tema en tema, de tópico en tópico. Nos va a tener el mejor entendimiento de las cosas ocultas en todo lo relacionado con el sacerdocio y su lugar de oficio. Ahora, a través de las ofrendas conoceremos otro poderoso tópico de las profecías concernientes, mis hermanos, a la redención. Pero ahora, con una perspectiva desde las mismas víctimas, es decir, los animales inocentes para el sacrificio. Este pasaje que acabamos de leer nos enseña el principio fundamental del acercamiento a Elohim, el cual es mediante las ofrendas. Hoy en día, sin templo ni altar de sacrificios, el requerimiento es igual. Anoten esto. Romanos 12:1 nos dice, Romanos 12:1: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo y apartados para Yahweh. Esto le complacerá, a él, y es la lógica adoración al templo para ustedes. Amén. Amén. Versículo 3. Si su ofrenda es ofrenda de ascensión de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del Mishkan del testimonio para que pueda ser aceptada por Adonai. Entonces, no solo corresponde el escoger la ofrenda, de acuerdo con el patrón que nos dice la Torah, y la condición de excelencia, ¿no es verdad? Nos dice sin defecto, es decir, sin tacha. Estas palabras son muy conocidas por todos los que mediante el cristianismo hemos aprendido que nuestro Mashiach Yeshua espera de nosotros la misma condición, mis hermanos. Efesios 5:27 dice: para presentársela a sí mismo como una congregación, una asamblea gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Entonces, eso espera de nosotros Yeshua. Amén. 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 Todo esto es mediante también lo que Pedro, está relacionado con Pedro, con Primera de Pedro, con Kefa Aleph 1:19, que nos dice: sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, esa misma persona debía traer la ofrenda al altar del sacrificio. Es decir, no solo era un acto voluntario, sino sujeto a un compromiso completo de llevarla hasta el altar. Esto, mis hermanos, son elementos de compromiso que hacen particulares a las ofrendas que estamos mencionando. De esta manera iremos conociendo y clasificando estas ofrendas. Anoten. Hay ofrendas de ascensión y oblación. Estas dos ofrendas se conocen en hebreo como korbanot, que es el plural de la palabra korban, que hemos visto al principio. Korbanot, acercarse, al principio en el título de este capítulo. Amén. Amén. Korban está en el hebreo
el Strong hebreo 7133. Y su significado literal es acercamiento al Eterno, acercamiento a Elohim. Amén. Amén. Ahora, para tener un claro entendimiento de cómo se clasifican las ofrendas, es necesario reconocerlas en este Sefer, en este libro de Vaikra, Levítico. En el capítulo 7 de Levítico, me voy a adelantar un poco, versículo 37, dice: tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar. Reitero, es Vaikra, Levítico 7:37, para que lo noten. Entonces, tenemos, voy a mencionar 6 tipos de ofrendas. Olá, O-L-A-H, digamos en fonética, olá, es la ofrenda de ascensión, es la ofrenda quemada. Amén. Y eso lo van a leer ustedes en Levítico, capítulo 1, versos del 1 al 17, que vamos a ver ahora, capítulo 6, del 8 al 13. Luego está la segunda ofrenda, que se dice en hebreo minjal. Minjal es la oblación, es la ofrenda de comida. Amén. Y eso está en Levítico 2, 1, 16 y Levítico 6, 14, 18. Es decir, era una ofrenda de los pobres. Está el tercer tipo de ofrenda, que se llama hatat. Hatat es la ofrenda por el pecado. Eso está en Vayikra, en Levítico 4, del 1 al 5, verso 13, y del 6, capítulo 6, versos 24 al 30. Está la cuarta tipo de ofrenda, que se llama Asham. Y Asham es la ofrenda por la culpa. Eso está en Levítico 5, 14, 16 y 7, 1 al 10. Está la ofrenda 5, Miluim, que es la ofrenda de ordenación o consagración. Eso está en Shemot, en Éxodo 29, del 1 al 37, y Vaikra, Levítico 6, 19, 23. Y está la sexta ofrenda, que se llama Shlamim. Shlamim son las ofrendas de paz o bienestar. Eso está en Levítico, en Vaikra, capítulo 3, versos 1 al 17, capítulo 7, del 11 al 36. Amén. El holocausto o olor grato expresa una total dedicación a Elohim, mis hermanos. La palabra holocausto viene de la palabra olá, como hemos visto arriba, ¿no? Del Stroke 5930, que significa escalón, gradas, como si uno estuviera ascendiendo o subiendo en humo. Este sacrificio dice que se consumía totalmente, por lo que se conocía como la ofrenda del todo, de una ofrenda del todo quemada. Este sacrificio presenta una figura completa de la vida aceptable, mejor dicho, y perfecta de nuestro bendito Salvador. En Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Amén. Amén. Y Efesios 5:2 nos dice también algo muy bonito. Dice: y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, como corbán, ¿ya? Y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Entonces, cada ofrenda debía corresponder rigurosamente al nivel de posibilidades de cada adorador. En el libro de Vaikra, más adelante en el capítulo 12, verso 8, nos dice: si sus recursos, sin embargo, no le alcanzaban para una oveja, traería, dice, 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El sacerdote iba a hacer una expiación en favor de ella y quedaría pura. ¿Amén? En el versículo más adelante que vamos a leer, en el 14, Levítico 1:14, dice: si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. Amén. Amén. Amén.
Vámonos hasta el 14. Ustedes van a leer los versículos siguientes hasta el 13. Nosotros leemos el 14. Si su ofrenda para Adonai es una ofrenda de ascensión de aves, ofrecerá una paloma. Cachito, ¿dónde estamos? No, es Malaquías, perdón. Malaquías, me he confundido de versículos. Malaquías. Malaquías, perdón. 1.14, eso era. 1.14. Ahora sí. Además, maldito es el engañador que tiene un animal macho en su rebaño que está dañado, pero lo ofrece y sacrifica a Elohim de todos modos, porque yo soy un rey grandioso, dice Adonai, Elohim Sebaot, y mi nombre es glorioso entre las naciones. Amén. La ofrenda dice era traída de forma personal. Esto nos recuerda que nadie puede adorar por nosotros, amados hermanos. Cada uno debe identificarse con el sacrificio de forma personal. Efesios 1.6 también nos dice algo similar. Nos dice, Efesios 1.6 nos dice, para que alabemos al glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. ¿A quién se refiere? A Yeshua. Al poner nuestra emuná, nuestra fe personal, somos aceptos, ya que Yeshua pagó nuestra deuda. La víctima era desollada y dividida, comprobando así la perfección interna y externa del sacrificio. Amén. El Cordero nuestro es Yeshua. Apocalipsis 13.8 nos dice, y le rindieron homenaje todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Juan 8:29 dice, porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Entonces, el Padre, mis hermanos, siempre estuvo satisfecho con la vida de Yeshua. ¿Okay? Mateo 3, del 16 al 17 nos dice, después de sumergirse, Yeshua subió enseguida del agua. Entonces del cielo se le abrió y vio el Espíritu de Yahweh que bajaba como una paloma. No era una paloma, era como una paloma. Y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. 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 Ahora sí, volvemos a Levítico 1.5. Ahora sí, recién 1.5. Ok. Y degollará el novillo ante Adonai y los hijos de Aarón. Los sacerdotes presentarán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar que está a la entrada de la tienda de asignación. Beshat. Amén. Entonces dice que el toro iba a ser sacrificado delante de Yahweh. Esta sangre, mis hermanos, establecida desde un principio, era para ser rociada y como marca expiatoria por los pecados. Solo mostraba diferencia en el tipo de animal que se presentara y por las razones económicas que envolvieran al dueño, hemos visto, ¿no ve? Y presentador de dicha ofrenda, sin importar los parámetros casuales de pecado. Era necesario todo este derramamiento de sangre. Wow. Como una demanda de parte de Yahweh para ejecutar el pago por la falta. Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, de acuerdo a la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Amén. ¿Dónde podemos continuar? 1.6, el 6, por favor. Despellejará la ofrenda de ascensión y la cortará en pedazos. Amén. Este pasaje nos da una idea de cómo Elohim ejecuta el cambio por pedazos, por trozos, poco a poco,
en cada uno de nosotros. Él nos va solicitando una entrega total, mis hermanos, pero paso a paso, es decir, por áreas. Nos pide nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y hacer, nuestra forma hasta de caminar, mis hermanos. Entonces, mientras avanzamos en los propósitos, ya sean personales, familiares, laborales, financieros o también quizás sentimentales, Él poco a poco nos va como que tomando como elementos exclusivos de su propiedad. Qué belleza, ¿no? Amén. ¿Para qué? Para sus propósitos eternos. A todas las cosas en nuestra vida, como lo muestran las ofrendas que estamos leyendo. Pero sí, tiene que ser una vida sacrificial la nuestra. Amén. Definitivamente una vida sacrificial. Mateo 7:14 ya nos decía, pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida, solo unos pocos la encuentran, ¿no es verdad? Okay, 1:7. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Según el Midrash de esta porción de Levítico, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo cuando el templo de Salomón fue construido. Cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes, los Kohanim, mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del rey Menashe. Sin embargo, la Torá misma nos dice acá que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. Es el comentario de Rashi. Okay. El fuego, mis hermanos, es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con alegría, entusiasmo, con fuego en tu corazón, amado hermano. Que ese fuego es el amor. El Cantar de los Cantares es un libro hermoso que nos encanta. En el capítulo 8, versos 6 al 7 dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol, los cielos, los celos, sus destellos de fuego, la llama de Yahweh. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Esto nos enseña, mis hermanos, que Yeshua murió con alegría y con un fuego de amor en su corazón. Amén. Amén. Algo así también vemos reflejado en el Salmo 118, 24, ¿no? Cuando dice que él cantó en el día cuando murió. Salmo 118, 24, léalo después. 1:8. Los hijos de Aarón, los Kohanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Entonces, lo primero en ofrecerse de la ofrenda, aparte de la sangre, es la cabeza del animal. Vemos ahí, ¿no? La primera letra, hermanos, del alefato hebreo es la Aleph, que significa cabeza de toro. Ejad, uno, lo primero, digamos. ¿Bien? Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa a la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar a Elohim para ser quemada, ¿sí? Leímos, ¿se acuerdan ese versículo que decía que teníamos que renovar nuestro entendimiento, ¿no? Romanos 12, del 1 y el 2 dice, Romanos 12, 1, 2, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden, dice este versículo, a este mundo,
más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Amén. Amén. Ahora, con respecto a los holocaustos y ofrendas de ascensión, también vemos ahí que hay el cebo, ¿no es verdad? El cebo sobre la leña. Bien, ¿no? Pero la cabeza y la grasa o cebo es lo mismo, ¿no? Entonces hay tres tipos de grasa en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Está la energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de nuestra piel. La grasa colorada, que produce calor en el cuerpo. Esta quema las calorías de los alimentos. Los bebés dicen que tienen mucha grasa colorada. Una persona que engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. Interesante, ¿no? Y el sebo, o la grasa que cubre nuestras entrañas, las entrañas, y es con el fin de protegerla de golpes y vibraciones que puedan ser dañinas. El sebo que protege las entrañas es el de que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. Según Rashi, es para mostrar respeto a Elohim. Amén. Amén. 9. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas. Y el Cohen causará que todo ello suba en humo sobre el altar como ofrenda de ascensión. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Adonai. Entonces las entrañas y las patas son lavadas, dice, en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Yahweh. Entonces, no es que nuestro Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente además, que es quemado hasta ser calcinado, ¿no? Es decir, el carácter de Yahweh no es un carácter sádico. Tampoco tiene necesidades de sacrificios. El Salmo, anoten este Salmo 50, del 7 al 13, nos dice: oye, pueblo mío, y hablaré, Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Elohim, tú Elohim. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus ofrendas de ascensión, que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? El olor grato delante de él no mana del animal, mis amados hermanos, de ese animal que ha sido más bien cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yahweh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no va a ser agradable. Por eso está escrito que Yahweh miró con mucho agrado a Abel y su ofrenda. En primer lugar, miró al hombre y luego miró a su ofrenda. Entonces, la ofrenda, hermanos, es una expresión de un corazón que ama. Amén. Amén. Y todo esto apunta a nuestro Mashiach Yeshua, quien de igual forma, siendo figura y arquetipo de todas las ofrendas de derramamiento de sangre, se manifiesta como la ofrenda más elevada, única y con todas las características innegables de cumplimiento a las exigencias de justicia de la Torá. Esas exigencias que la misma Torá lo exigía. ¿Para qué? Para que sea perfecta y agradable a Yahweh. Ahora, la olá, o sea, la ofrenda quemada,
representa la entrega total de nuestras vidas, mis amados. Le damos todo lo que somos a Yahweh. Nos damos nosotros mismos a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión. Hemos leído versículos arriba, ¿no?, que hablaba de que nos entreguemos como sacrificio vivo. ¿Para qué? Para ser consumidos delante de Elohim y no tener nada para nosotros mismos. Es decir, nosotros no nos pertenecemos, amados. Él nos da una nueva vida. En el momento de la entrega, somos presentados a Él como ofrenda, ¿no es verdad? Para luego, poco a poco, experimentar esa ofrenda, esa olá, empezando por darle nuestra vida, representada por la sangre. Entonces, después de darles a nuestra vida, Él nos va a ir partiendo, digamos, en trozos, ¿no? Primero va a tomar nuestra cabeza, ya lo hemos dicho, después nuestra mente, y la va a quemar hasta que no quede nada de lo nuestro. ¿Se han dado cuenta que después que hemos hecho el pacto con Yeshua, somos creyentes, algo ha cambiado en nosotros? O va cambiando poco a poco, ¿verdad? Porque el Padre nos va dando así por partes, va transformando nuestra vida por partes. Amén. Amén. Entonces nos toma nuestra cabeza, transforma nuestra mente y la va a quemar, la va a limpiar hasta que no quede nada de nuestra vida anterior. Entonces nuestra oración será: no se haga mi voluntad, Abacadosh, sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo la entiendo, sino según lo que tú entiendes y según están reveladas en tu Torah. El siguiente paso, mis amados, del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado ese cebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas. ¿Cuáles son? Nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestros sentimientos. De esa manera somos como que, digamos, hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino, nuestra incredulidad igual, digamos, ¿no?, por decir algo, es eliminada. Empezamos a darnos cuenta que Él es real, ¿verdad? Esto se puede comparar, hermanos, con lo que está escrito en Deuteronomio 10:16, que habla de la circuncisión del corazón. Pero también puede ser comparado con la eliminación de ese muro de protección de argumentos alrededor de las emociones y la mente de una persona. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Dice: pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Amén. Amén. Este texto nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y además destruida. ¿Por quién? Por una comodidad que ha tenido la experiencia de esa ofrenda, de esa olá, el sacrificio de ascensión. Una entrega total, hermanos, ¿no?, en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. ¿Está claro, no? Amén. El mundo está como está, hermanos, por la falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yahweh. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas, dice, hemos leído, son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación de nuestras vidas a través de ¿qué? De la Torah. Amén. En Juan 15:3 está escrito, dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Amén. Qué cosa más linda, ¿no? Efesios 5:26 nos dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Y cuál es la palabra? La Torah. Amén. Entonces las entrañas, como dijimos, representan los motivos, las emociones, los deseos, etcétera, 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 ¿no? Y las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. ¿Ok?
Nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificados por la Torah, hermanos. Es muy importante estudiar. Y en este capítulo, en este libro de Vaikra, vamos a aprender cosas hermosas, nuevamente como las leímos el año pasado, pero esta vez seguramente con mayor revelación. Amén. Amén. Yahweh nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torah. Eso es importante. Tampoco va a aceptar nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar, hermanos, por una corrección. En hebreo se dice tikkun, mediante el proceso de estudio de la Torah. Se dan cuenta que cuando estamos leyendo algo es como si fuera para nosotros, ¿no? Nos anda redarguyendo, es muy interesante, es poderoso. En las escrituras, tanto en la Torah como el espíritu son simbolizados por el agua. En la Olá, todo tiene que ser quemado en esa ofrenda quemada, como la primera ofrenda que hemos visto, ¿no ve? Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para Yahweh. Todo tiene que ser entregado a tu Padre Celestial pieza por pieza. Por eso hemos visto, hermanos, que el camino es estrecho, la puerta es estrecha. Cuando te presentes a Yahweh por primera vez, lo haces con alegría y con el deseo de servirle, ¿no? De ser su siervo y su amigo. Él recibe tu vida y te da un nuevo lugar. Te da una nueva vida en lugar de la anterior que tenías, ¿no es verdad? Esa vida nueva es la vida de resurrección que nos dio Yeshua. Luego, Abba te va a ir reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo. Y solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en el Mashiach. Amén. Amén. Cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, vas a estar sintiendo y diciendo que tu vida no significa, digamos, nada para ti, pero sí para Él. Amén. Hechos 20:24 dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Adón Yeshua, para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas de la gracia de Elohim. Amén. Amén. 1:14. Si su ofrenda para Adonai es una ofrenda de ascensión de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. Amén. Esta ofrenda no solo tenía propósitos específicos por culpa con consagración, sino también la oportunidad de que todos, por más pobres que estuvieran, tenían la posibilidad de llegar a ser agradables a Elohim. Recordemos en las aplicaciones de las ofrendas que hemos comentado hace un momento, que Elohim no mira al animal, sino más bien mira el corazón de aquel que lleva el animal. ¿No ve? Amén. 2 del 1 al 2. Vamos a cambiar de capítulo. 1 y 2. Cuando alguien ofrezca una oblación como ofrenda para Adonai, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él atraerá a los hijos de Aarón, los Kohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Amén. Según Rashi, en su comentario de estos versículos, dice que estaba permitido para un israelita entrar 11 codos. 11 codos significan más o menos 5 metros y medio en el atrio del tabernáculo, desde la entrada. Desde allí el sacerdote tomaba un puñado, si la cantidad que cabe en los dedos de las manos, ¿no ve? En el centro de tu mano, los 3 dedos, digamos. Aquí tienes algunos y los quemaba resultados en el altar junto con todo el incienso. El resto era comido por los sacerdotes. Esta ofrenda se llamaba oblación y corresponde a una ofrenda que se presentaba en forma de torta que podía ser horneada, frita o hervida, dice, ¿no? Y se elaboraba con flor de harina fina, como estamos leyendo en los versos 1, ¿verdad? Con harina fina. Es decir,
con una harina, digamos, como que cernidita, ¿no? De mayor calidad. Y esto, hermanos, resalta la vida sin asperezas de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Amén. Revela también la suavidad de su carácter. Cuando ustedes estamos sirviendo harina, notan que es más suavita, como si estuviéramos tocando maicena, ¿no? Una cosa bella. Ujú. Esta harina debía ser puesta al fuego, señalando así el sacrificio de Mashiach. Y sobre esta dice que se derramaba aceite. Entonces acá vemos en el versículo 2.1 la ley de Isabelita. Cantar y ofrezco una oración de ofrenda, ¿no? Amén. Amén. Bien, continuamos. 2.8. Traerás la ofrenda de grano preparado en cualquiera de estas formas a Adonai. Será presentada al Cohen y él la ofrecerá en el altar. Amén. Hermanos, el trabajo sacerdotal es un trabajo de intermediación muy importante y además muy delicado, pues todo lo que se le entregaba en sus manos debía mantener el grado de cuidado, de compromiso y amor con que había sido entregado de parte del creyente. Ahora, el creyente tenía absoluta confianza en el sacerdote, puesto que de la excelencia, conocimiento, santidad y dedicación del ministro, la ofrenda sería presentada aún con mayor esplendor delante de Elohim. Ahora, esto nos recuerda la importancia de nuestro llamamiento y cuidado al ejercerlo con suma responsabilidad, hermanos, cuando dedicamos nuestra vida a proclamar las buenas nuevas, ¿no? La Besorá de Elohim. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 nos dice: esto es muy cierto, si alguien aspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposa de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la de la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Amén. Amén. 2.11. No leudarás ningún sacrificio que traigas a Adonai, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Adonai. Okay. Nuevamente recurrimos a Rashi, y es que cualquier cosa dulce de un fruto es llamada devash. Okay. El devash viene del Strong 1706, que significa miel jarabe, como tal, ¿ya? Es evidente, ya que en el versículo siguiente, vamos a ver, dice que se sirve como primicias. Sin embargo, las primicias no fueron ofrecidas de miel de abeja, sino de ¿qué? De los frutos. El entendimiento que hoy tenemos sobre este punto es en referencia a la forma en que la abeja procesa el polen y luego cómo la vacía en el panal, a modo de, digamos, como de vómito. Suena un poco feo, ¿no? Este es uno de los recursos interpretativos para entender que no es, digamos, honorable ante Elohim presentarle tal producto. Ahora bien, hay un punto que tiene relevancia para poder aclarar en el altar del Shabbat, porque allí se presenta pan leudado, y a veces ustedes recuerdan que poníamos en nuestras mesas miel, pero es de suma importancia entender que estas no las presentábamos como ofrendas quemadas en el altar. Amén. 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 2.12. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Adonai, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Amén. La levadura es ofrecida en 2 panes de las primicias de Shavuot. En Levítico 23:17 nos dice: traerán pan de sus casas
para mecerlo, 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para Yahweh. Ahora, estos 2 panes representan la futura división de Israel en las 2 casas de Israel. Amén. En Hechos 2 vemos un remanente de israelitas de ambas casas morando en diversos lugares. Y eso, digamos que es una representación de estas 2 hogazas de pan, que obviamente hemos dicho representan a las 2 casas de Israel. Amén. Amén. Que se convierten en una sola ofrenda unida al de las primicias de trigo mediante la llenura del Ruach HaKodesh. 2:13. Y todas tus ofrendas vegetales sazonarás con sal, y no dejarás que falte de tu ofrenda vegetal la sal, del pacto de tu Elohim. Sobre toda ofrenda vegetal tuya ofrecerás sal. Amén. A todas las ofrendas se les adiciona sal, diciendo, ¿verdad? Antes de ser presentadas a Elohim. La sal, hermanos, sabemos, tiene un poder conservador y además simboliza el pacto de Yahweh y además su shalom. En Marcos 9:50 dice, la sal es excelente, pero si pierde su sabor, ¿cómo sazonará? Así que tengan sal dentro de ustedes, esto es, estén en paz los unos con los otros. Qué lindo, ¿no? Amén. 2:14. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Adonai, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Este texto nos está hablando del Omer, la ofrenda de cebada que se daba en el templo después del Shabbat semanal de la semana de Hamatzot, de los panes sin levadura. Amén. Amén. Y vámonos al capítulo 3. Ustedes continúan con la lectura. Vemos el versículo 1. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de Shalom, entonces, si él ofrece delante de Adonai un animal de la manada, entonces no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Amén. Sacrificio de Shalom. Esta ofrenda expresada comunión. El versículo siguiente dice que el adorador debía colocar sus manos antes. Vemos el versículo 2 ahí en pantalla, están viendo. Léelo, Isabelita, por favor. El 2. Sí. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del Mishkan del testimonio. Y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán la sangre contra los lados del altar. Amén. Ahí vemos entonces que el adorador, dice, ¿no?, debía colocar sus manos antes de ofrecerlo, representando la identificación que tiene que haber con el cordero para poder recibir los beneficios del sacrificio. Es decir, ese corderito estaba siendo sacrificado en lugar de este adorador que iba por pecado, ¿verdad?, para su sacrificio. La grosura o cebo le pertenecía a Elohim, por lo tanto no podía ser comida. La persona, dice, era cortada del pueblo si se quebrantaba lo ordenado con respecto al mandamiento concerniente a esta ofrenda. Levítico 7, 25, 27, adelantándonos un poco también, dice: si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, la persona que lo coma será cortada de su parentela. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Entonces esto plantea que era un medio ordenado para la expiación, ¿verdad? Levítico 17:11 también adelantándonos, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se le he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre, la vida, la que realiza la expiación. Entonces, por otro lado, la grosura es símbolo de abundancia, y esta es de Elohim. Amén. Gracias al sacrificio del Cordero de nuestro Mashiach, tenemos comunión, hermanos, unos con otros, y gozamos de Shalom con el Eterno, y también entre nosotros como hijos del Gran Rey.
Romanos 5.1 nos dice así que declarados justos por la emuná, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos al versículo 4, capítulo 4. Leamos versículo del 1 al 3. Y habló Adonai a Moshe diciendo: Dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mandamientos de Adonai, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si es el Cohen ungido el que peca, y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Adonai un novillo sin defecto, como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Amén. La expiación del pecado, hermanos, o por el pecado, digamos, como decir, un pecado por error, por hierro, digamos, ¿no? En hebreo se dice shegagá, y está en el Strong 7684, que significa falta, transgresión inadvertida, accidente, error, sin intención, ¿okay? Entonces, si no se derrama sangre, no hay expiación de pecado. En todos los casos de expiación, el ofensor presentaba su sacrificio, confesaba su pecado, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y así transfería su culpa a la víctima. Una víctima inocente, ¿verdad? Y todo esto representa, ahora lo vemos con más claridad, el sacrificio perfecto de Yeshua. Hebreos 10, 12 y 14 dice: pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos 12, 24 dice: a Yeshua, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Hebel de Abel. ¿De verdad? Hermanos, la confesión siempre es necesaria para que la sangre del sacrificio haga su parte expiatoria. Primero de Juan 1.7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Yeshua nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Los sacrificios, por haber cometido ignorancia, algunos de los 43 pecados que están mencionados en estos versículos, de Vaikra 4 hasta el 5, versículo 10, son de carácter fijo, mis hermanos. Tanto el rico como el pobre tenían que sacrificar exactamente lo mismo. Pero en el capítulo 5 encontramos otro tipo de sacrificio, de hatat, que es de carácter variable, según las posibilidades económicas del pecador. Este sacrificio es llamado Korban Ole Peyored, ofrenda que sube y baja, quiere decir. Es decir, es variable, según los ingresos de la persona. Este sacrificio era ofrecido por cometer una de las transgresiones siguientes. A ver, vemos: realizar un juramento de un testimonio falso, por haber observado una transacción financiera y luego negar haberla visto, y jurar falsamente ante el tribunal. Segundo, entrar en el templo o comer de los sacrificios en estado de tumá, de impureza. Hemos visto también eso, ¿no? En este caso pueden referirse a Levítico 5, 2, 3. Y en el primer caso de realizar un juramento de testimonio falso, Levítico 5, 1. Tercera cosa, hacer un juramento falso de manera no intencional. Por ejemplo, si juraba no haber hecho algo, pero luego se da cuenta de que sí lo había hecho sin darse cuenta. Eso está en Levítico 5, 4. 5, 3 leeremos ahora. Primero el 5, 3. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces cuando conozca sobre ello, él es culpable. Amén. Esta persona pecó al olvidar el mandamiento, porque al recordar se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no es verdad? El 5.
Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó. Confesar nuestros pecados es la única forma de poder recibir perdón, mis hermanos amados. Primera de Juan 1:9 dice: si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y además es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Amén. Ahora bien, la expiación no solo trata con la cuestión de los pecados de cada individuo, sino con las consecuencias y efectos que estos traen sobre las personas por las acciones pecaminosas que afectaban a los terceros y sus derechos. Entonces era necesario ofrecer un sacrificio distinto destinado a la expiación por la culpa. Amén. Amén. Hemos leído en en Números, en Bamidbar 5, 6, 8, dice: habla a los israelitas: cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir, la suma de vuelta irá a Yahweh para el sacerdote en adición al carnero de expiación. Amén. Amén. Ok, aquí vemos entonces que se le exigía la restitución de 20% del valor, ¿no es verdad?, en la obligación de ofrecer el sacrificio. Aquí se resalta, hermanos, la gracia, favor de Elohim, sobresaliendo y resaltando el entendimiento de la restitución. Qué importante es eso. Amén. Éxodo 21, 23, 25 dice: pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que demuestra que tanto el afectado como el agresor quedaban marcados, hermanos, de por vida. Amén. Amén. Efesios 5:2 dice: y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Y a manera de conclusión podemos ir comentando, y podemos hacerlo dando una mirada hacia los conceptos fundamentales que hemos visto en esta charla. Hemos hablado primero del pecado, y la definición de pecado la van a encontrar en 1 de Juan 3:4. Hemos visto otra palabra que se llama expiación, que es cubrir, aplacar o cancelar, es decir, es un acto que aplaca la ira de Elohim y satisface la demanda de Elohim hacia el hombre. También hemos visto el perdón. El perdón en griego se dice apiemi, que significa enviar, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, dejar, entregar, etc. En otras palabras, perdonar no es olvidar, sino dejar ir la ofensa. Es entregar el enojo y la deuda, es no cobrar lo que se nos debe. Importante, ¿no? Es decir, no te decimos: está bien, voy a olvidar lo que me has hecho, pero no estás perdonando, no estás dejando ir la ofensa, ¿no? Perdonar es dejar ir la ofensa. En vista del pecado que cometemos contra Elohim, no podemos pagar nuestra deuda o restituirla, hermanos. Entonces acá entra a jugar el papel maravilloso de su favor. Él pagó por nosotros lo que nosotros debíamos pagar por Él. Hebreos hemos leído 10:14, nos dijo: porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Amén. Amén. Hay un tema importante que quiero tocar, y es la restitución. Y la restitución es en la medida que recibamos el amor de Elohim, así debemos ofrecerlo a otros, como lo muestran los siguientes pasajes. Lucas 19:8, anoten. Mateo 6:12, que habla del perdón, de perdonar nuestras ofensas, y Lucas 7:41-42, del acreedor que tenía 2 deudores. Esta es nuestra parte en el sacrificio por la culpa, hermanos: el pedir perdón a Elohim, al agraviado, y restituir los daños provocados a las personas por causa de nuestra falta.
La ley de la restitución demanda una reposición al doble por los daños ocasionados. Hermanos, deben ser sanados los corazones en todo lo que dependa de nosotros. Es importante que entendamos que la palabra enseña que el perdón incluye confiar en el sacrificio y la restitución al afectado. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Hay cosas más difíciles para resolver que otras, así como algunas imposibles de restaurar completamente, pero en el amor de Elohim hagamos todo lo posible que esté a nuestro alcance. Amén. Amén, Baruch Hashem. Amén, hermano. Hay que entender también, hermanos, que hay daños que no pueden ser restituidos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar la gracia de Elohim? Esa gracia que hemos recibido inmerecidamente. Nos hemos quedado admirados del sacrificio que nos perdona, pero hemos olvidado restaurar o mostrar al menos interés de hacerlo a aquellos que hemos afectado o dañado, ¿no? Restitución en hebreo se dice shuv, del Strong 7725, que significa apaciguar, aplacar, confortar, enderezar, recompensar, es decir, corresponde a las palabras que reflejan lo que buscamos al restaurar algún daño, producto de nuestro propio pecado. En esta parashá, mis hermanos, se encuentran los mandamientos 115 al 130 de los 613 que se encuentran en la Torah de Elohim. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y con esto habremos acabado la lectura de la Torah de esta semana, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Amén. El Padre nos ha hablado muy fuertemente de hacer restitución, de perdón. Ha sido una porción realmente hermosa que va a edificar con toda seguridad nuestras vidas. Le damos gracias a nuestro Elohim, que ha permitido que hoy nos reunamos un Shabbat más, pidiéndole que en su favor y misericordia nos permita volver a reunirnos el siguiente Shabbat para continuar el estudio de este maravilloso libro de la Torah, que es el Vaikra, Levítico. Con nosotros será entonces hasta el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite. En tanto reciban las bendiciones del Padre durante esta semana, que la Torah sea la luz que guíe sus caminos y la bendición de Elohim sea derramada sobre ustedes en todas las actividades de su vida. Shavuot. Baruch Hashem. Baruch Hashem.